Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestra quinta entrega de recomendaciones de libros para regalar durante esta Navidad. Gracias a la alianza que hemos formulado con Confama, porque estamos convencidos de que regalar libros es también regalar oportunidades de conversar, no solamente con los demás, a veces es fundamental conversar con uno mismo. Y qué mejor que un libro, ya sea de narrativa, de poesía, de ensayo, literatura infantil, que es lo que venimos recomendando. Ya llevamos 60 libros recomendados y en esta entrega queremos recomendar 15 más. Así que si les parece, arranquemos. El primero es un clásico ya de hace algunos años, fue publicado en el 2003, pero es que me parece tan importante y además tan actual, y una necesidad tan actual. Me refiero al clásico de Richard Sennett, El respeto, sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. Esto es publicado por Anagrama. Y bueno, a mí me parece que este libro de Sennett es fundamental para volver sobre la importancia del respeto, comprender cómo funciona, porque hay algo que desde aquí yo no me canso nunca de decir, es que si no hay respeto en las conversaciones, creo que nunca tendremos interlocutores y es fundamental para cualquier tipo de conversación, sin importar lo cargada que puedan estar, sin importar lo importante que pueda ser. Sin el respeto nunca habrá comunicación, nunca habrá compasión y nunca habrá tantas de estas cosas. El primero es El respeto de Richard Sennett. El segundo es un libro publicado durante este año. Me refiero a Love de Miguel Ángel Manrique. Esto es publicado por Taller de Edición Roca. Love cuenta la historia de Braulio, un romántico estudiante de los felices años 90 que viaja a la vibrante ciudad de la desolación con la ilusión de convertirse en poeta. En su búsqueda descubre la ciudad, hace nuevos amigos, acepta todo tipo de trabajos para sobrevivir, lucha por encontrar su voz literaria y conoce a Love, una artista que transforma su mundo. Love muestra el significado de la amistad, revela la fuerza de la poesía, expresa la dificultad del amor y refleja la fragilidad de ser extranjero en un país y en un momento considerado como el final de una época y el comienzo de otra. Es el relato de la vida de una juventud apasionada. Yo cada vez me conecto más con los noventas, siempre pensando en esa afirmación de que para entender a alguien hay que saber cómo era su mundo. A los 18 años, pues el mío, en ese momento, pleno 1997, era final de los 90, así que esta es una novela que recomiendo mucho, así como a Miguel Ángel Manrique, un viejo conocido en talleres, en escritura y tantas cosas. Si nos devolvemos un poquito de los 90, tenemos nuestro siguiente libro, está en Paredro, pueden buscar la entrevista, me refiero a la más reciente novela del chileno Alberto Fuguet, quien publica Ciertos chicos, esto es en editorial Tusquets. Tomás Mena cuenta los minutos para entrar a la universidad e inaugurar una nueva etapa de su vida. La familia, el barrio y la dictadura que oprime y ahoga no dan para más. No quiere seguir sintiéndose incompleto y tiene ansias de experimentarlo todo, de comerse el mundo que se abre ante sus ojos, de ser distinto. Al otro lado de la ciudad, Clemente Fabres espera terminar cuarto año de periodismo para tomar sus cosas y volver a Inglaterra, donde él cree que pertenece. Santiago de Chile le parece aburrido, asfixiante y gris. Lo único que lo mantiene a salvo es escribir un fanzine de música, películas y libros que distribuye gratuitamente y que lo llevará a encontrarse con Tomás en disquerías, cines y fiestas under. Mientras la atmósfera del país se vuelve sofocante, ellos luchan con el rabioso ímpetu de la juventud por eliminar esos años oscuros. Es además una novela prácticamente analógica. Quien haya usado Walkman yendo en el bus al colegio, quien haya compartido un Walkman, si llegaron a tener ese Walkman Sport Sony que tenía ingreso para dobles, audífonos, sabrá a qué me refiero. Es una novela muy bonita en la que está llena entre cintas, entre cassettes y emisoras y fanzines, que en realidad es un viaje al pasado que me parece que es formidable. Ciertos chicos de Alberto Fuguet. Seguimos con nuestro libro 64. Esto es de Animal Extinto y se llama Camino del Lucero de Vanessa Pérez Noguera. Uno jamás puede quitarse la tierra de las uñas por más que lo intente. Es una frase que sirve de quinta esencia para el camino del lucero. Esta corta y primera novela de Vanessa Pérez nos transporta al campo, al frío de la mañana y la neblina. Una ficción que traza sobre la tierra junto con cada peca y lunar de los cuerpos, destellos de los días de la familia Cardoso.
El protagonista camina por sembradíos evocando las risas, los llantos entre cobijas, las cicatrices, las trenzas largas y los recuerdos que tienen olor a campo mojado. Eso me parece precioso. Aquí la vida no busca algo más de lo que ya se tiene. El dolor familiar es una herencia que no puede evitarse. Lo que se nos otorga tiene la justa medida. Esperar más hiere. Entre curdo y sutil, como el fantasma de un niño, esta novela explora la necesidad de nombrarse, de hallar las palabras para encontrarse entre los recuerdos, la geografía y las cosas a las que pertenecemos. Es nuestro campo, descrito como no se había hecho antes, en palabras que rompen la tierra para lograr asomarse y florecer. Cualquier novela que sea sobre el campo, que sea sobre la humedad de la tierra y sobre esa relación, que no solamente sobre la naturaleza, sino sobre el campo, con lo que implica su trabajo, creo que me tiene a mí como un feliz lector. Camino del Lucero, de Vanessa Pérez Noguera. Vamos a seguir con un par de libros de una editorial que quien no conozca tiene que ir a conocer ya, como es Babel Libros. Y quien no haya visto ilustraciones de Ibar Dacol, pues tiene que salir corriendo a hacerlo de inmediato. Hay un libro precioso que se llama Jazmín, que tienen en común una pequeña chigüira de la llanura y un autor de libros para niños. Además de haber sido durante años personaje y autor, se encuentran esta vez en un libro y comparten momentos de felicidad y de dolor. Esta es la historia de una pequeña que, abandonada y luego acosada por depredadores de la llanura que habita, logra escapar y el azar la lleva a la ciudad. Allí encuentra una familia y un nombre, Jazmín. Los personajes de esta historia nos enfrentan con grandes conflictos, pero también, como en la vida, nos ofrecen grandes alegrías. Tiene un formato de novela gráfica, si se quiere. Como les digo, Ibar Dacol es absolutamente increíble y este libro es precioso desde su portada, desde su formato. Tiene que ser un regalo que se den ustedes mismos o a quien quieran que esté comenzando a leer o no. También que sea para ustedes, se los recomiendo muchísimo. También de Ibar Dacol, y quedándonos todavía con Babel, porque para esta entrega tenemos 4 libros de Babel que queremos recomendar. Me refiero a los cuentos pintados de Rafael Pombo. Tiene ilustraciones de Pastorcita, la pobre viejecita, Mi ringa, mi ronga, el renacuajo paseador, Simón el bobito y Juan Matachín, con un texto de Beatriz Elena Robledo sobre el autor. Y bueno, tienen que verlo, por favor, tienen que ver las ilustraciones, los colores, la edición tan linda. Y bueno, y qué más que volver sobre Pombo, ¿no? Y es de estos inmortales que a través de distintos formatos se va actualizando. Y creo que este es un libro precioso que todos deberíamos tener. No digo ya regalar, pero que sin lugar a dudas pues va a ser un estupendo regalo. Los cuentos pintados de Rafael Pombo de Ibar Dacol. Luego tenemos también de Babel, el relato del Pleistoceno. Esto es del autor pero también ilustrador Rafael Yochteng y Jairo Buitrago. Es un libro precioso, es un libro que retrata a partir de dibujos, y los dibujos son divinos, una tribu nómada que hace un viaje hasta llegar a las cuevas que serán el refugio durante el invierno. Hay una personaje que está, una joven que está pendiente de los cambios de la naturaleza y de todo lo que ocurre, y es quien decide al finalizar, bueno, no me les quiero contar, pero digamos que lo que decide hacer con pigmentos y utilizando las paredes de una cueva es lo que va a resultar en lo que a día de hoy son todavía las historias que nos contamos para hablar del mundo y para conocer el mundo. Es un libro muy bonito para quien quiera introducir a los demás en lo que supone contar, observar, meditar, una experiencia muy linda. Además, con estos dibujos están hechos en su totalidad con grafito y tinta blanca sobre papel. ¡Oh! Un relato del Pleistoceno. Y por último de Babel, otro libro que me pareció muy lindo, de los mismos autores, fíjense, de Rafael Yochteng y Jairo Buitrago, se llama Una sombra sobre toda la tierra, una lectura de la vorágine. No se trata de una adaptación para niños, no se trata de nada, eso es, efectivamente es una lectura que hacen los dos autores, en el que nos llevan de la mano de Bastiana y Alicia a un viaje, que es el viaje que comienza cuando comienzan a leer la novela, y es un viaje que les llevará por el río a conocer acerca de la importancia
de la obra de José Eustacio Rivera, a recapacitar sobre el mundo, sobre la explotación y sobre todo lo demás, pero es muy bonita la idea que subyace detrás del texto de lo que es la lectura y lo que la lectura nos hace y la forma como nos pone a viajar. Es además una obra que se edita en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, con el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Este es un libro que dialoga, por supuesto, con el siguiente, porque fíjense que hemos hablado mucho de la vorágine, pero todavía estamos a tiempo de regalarla, ¿no creen? Y ahí salieron infinidad de ediciones de la vorágine, por la que yo quiero recomendar el día de hoy, pues es una que me pareció muy linda y muy curiosa, si se quiere, que es precisamente la edición preparada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es la vorágine, pero es la primera edición, es la edición de 1924. Como ustedes saben y recordarán, la edición, digamos que ya la que se quedó es la edición de 1926, es una edición corregida, en la que le pidieron a José Eustacio Rivera que le quitara tanto lirismo, si se quiere, y que la pusiera un poco más, digamos, como más narrativa. Y lo que hace el equipo de la Universidad Nacional es precisamente recuperar la del 24, más osada y cadenciosa que las posteriores, donde se reproduce la prosa poética con arriesgada fidelidad e incluye fotografías que Rivera consideró fundamentales para soportar la historia en un gesto vanguardista sin precedentes, ignorado después con inexplicable terquedad. Se acompaña la novela con una sección de notas al final en donde se hace una confrontación con los manuscritos que conserva la Biblioteca Nacional de Colombia, que arrojan nuevas luces sobre las bases históricas y las primeras intenciones narrativas del autor. Es una novela muy bonita, muy bien hecha, con una portada preciosa. Y bueno, miren, si quieren hacer algo distinto a leer La Vorágine que siempre hemos leído y si les interesa ese lirismo y lo poético, pues creo que aquí tienen entre manos una novela que no pueden, una edición, novela por supuesto, pero sobre todo una edición que no pueden dejar pasar. Nuestro libro 70, vamos a hablar sobre Joaquín Rodríguez, que es autor de La Furia de la Lectura, un libro muy interesante sobre lo que es leer, sobre hábitos lectores, sobre las formas, mejor dicho, de la lectura como un tema de investigación, si se quiere, que publica en Gediza Lectocracia, una utopía cívica. Leer proviene de la palabra latina legere, cuyo significado es el de escoger, elegir o seleccionar, incluso el de preferir, optar o decidirse por. Lectocracia es una oda al ejercicio y la práctica de la lectura como fundamento del espíritu crítico, del pensamiento capaz de trascender las convicciones más larvadas, las certidumbres más escondidas, todo aquello que aceptamos irreflexiblemente como un a priori incontestable y que es tan difícil de reconocer como tal precisamente porque duerme agazapado entre nuestras evidencias más irreflexivas. Se trata de un ensayo literario sobre la importancia y la democratización de la lectura, sustentado en citas curiosas, autores de culto, anécdotas históricas, que reclama la vigencia de la utopía humanista y rescata los principios de la ascesis lectora, compuestos de paciencia y tenacidad, indagación y reflexividad, contención del juicio y escucha activa. Es un libro muy bonito, un ensayo largo que tiene pues, dividido en distintos capítulos, por supuesto, que yo creo que todo aquel que le interese la lectura, literaria o no, la ficción, tiene que pasar por acá y no se va a arrepentir. Ya lo verán, búsquenlo. Dos libros de poesía, con dos, por supuesto, amiga y amigo de la casa. Me refiero en primer lugar al Andrea Cote, Fervor de Tierra, Poesía Reunida. Andrea es la reciente ganadora del Premio Casa de América de Poesía Americana 2024. Y bueno, acá recomendamos Fervor de Tierra, publicado en Tusquets, en la que tiene toda esta poesía reunida. Ella está en Paredro. Yo creo que es una de las grandes poetas de este país. Cada vez me parece que su poesía nos habla más. Y bueno, yo creo que este es un formidable libro para quien quiera comenzar a leer poesía. También para quien lo haya leído, además porque se trata de una edición muy bonita y muy bien elegida. Fervor de Tierra, Poesía Reunida. Seguimos con uno de los capítulos más recientes de Paredro, gran amigo de esta casa como lo es Federico Díaz Granados, quien luego de unos años publica Grietas de la Luz, esto es en Foldo de Cultura Económica. Yo quiero contarles, bueno, vayan a escuchar por favor el capítulo. Este libro a mí me cambió por completo la perspectiva de lo que es la enfermedad del Alzheimer. Porque lo que hace Federico acá no es meterse a hablar de las historias que se pierden cuando llega el Alzheimer, sino algo mucho más sugerente como es
el instalarse en ese lugar desde el cual ya no se pueden contar historias y ya no se puede decir nada. Es un libro increíblemente bello, increíblemente doloroso, pero que recomiendo y no he parado de recomendar a todo el mundo porque creo que tengan o no tengan un conocido con Alzheimer, sepan de alguien que lo tiene. Es una experiencia de la poesía y nos muestra cómo la poesía es esa antorcha de luz que llega a tantos lugares donde muchas veces la ciencia y tantas otras cosas no ha llegado. Grietas de la luz. Nuestro siguiente libro no es de este año, es anterior, la primera edición es del 2023, pero wow, se puede leer en cualquier año. Me refiero a Las despedidas del español Jacobo Vergareche. También hay capítulo de Paredro, miren lo bueno, vayan a buscarlo, por favor. Y yo digo, ojo a esto, Diego y Claudia ultiman los preparativos de la fiesta de inauguración de su casa en Menorca. Pocos días antes del evento, mientras pasea con su familia, Diego reconoce en una terraza a una extranjera con la que había coincidido en un festival en Estados Unidos, nada más y nada menos que en Burning Man. Esa mujer, cuyo nombre Diego desconoce y a la que le lleva 20 años sin ver, le ayudó a superar un suceso traumático. Diego quisiera saludarla, pero no se atreve, porque entonces tendría que contarle a Claudia cómo se conocieron. Intrigado, se las ingeniará para verla de nuevo en un encuentro que quizá le cambie la vida. Una de esas novelas que nos pone en la experiencia cuando el pasado llega de nuevo y se instala. Es una novela corta, además, esto es de Libros del Asteroide, muy recomendada, no solamente por la prosa que tiene Vergareche, sino por el tema. El tema me parece que es increíblemente actual, siendo actual siempre el paso del tiempo, pero sobre todo nos instala en un lugar de la memoria que a mí me parece que vale muchísimo la pena conocer, no solo la novela, sino también la obra de Jacobo Vergareche. Nuestro libro 74 es el libro de cuentos ganador del Premio Nacional del Libro de Cuento Julio Paredes en 2023, que es una exploración del duelo. Esto es publicado por Taller de Edición Roca y me refiero a Alejandro Moreno con El sentido del orden. Laura Ortiz, autora de Safoca y a quien ya recomendamos acá, nos dice: cada relato del sentido del orden es una exploración del duelo. De cierta manera, los personajes de estos cuentos nacen junto a los muertos y están atravesados por la pérdida. Padres, hijos, nietos, amigos o testigos ocasionales buscan a tientas comprender un mundo que ha cambiado solamente para ellos. El único consuelo acaso está en el milagro de la palabra. A mí me encanta siempre recomendar premios y sobre todo autores que tenemos que conocer. Estos cuentos de Alejandro no los van a olvidar, pueden estar seguros de eso. Y no solamente es de Taller de Edición Roca, del cual ya también recomendamos otros libros, sino que yo creo que es un autor sobre el que vamos a estar escuchando. Y nuestro libro 75, bueno, yo creo que este es uno de los grandes libros de este año, a cargo de la Fundación Gabo, es Los médicos de Macondo, la medicina en la obra literaria de Gabriel García Márquez. Esto es de Fernández de la Gala, Juan Vicente Fernández de la Gala. Y bueno, prepárense porque bueno, es un doctor quien cuando comienza a leer la obra de García Márquez, oigan si quieren por supuesto el capítulo en Paredro, porque ahí lo tenemos, pero hace una cosa formidable y es empezar a ver quiénes eran esos médicos a los que García Márquez consultaba para poder llegar. Y tiene Juan Vicente unas cosas increíbles durante la entrevista, como por ejemplo que García Márquez llamaba a sus amigos doctores y les decía: necesito una enfermedad que me mate un personaje en 3 días. Y luego llamaba: no, necesito otra que me dé un poco más de tiempo, que lo mate en 6 meses. Lo que hace sin lugar a dudas es no solamente reconocer cuáles son esos personajes a los que acudió, por supuesto los personajes de orden médico que están en la novela, aparece Juvenal Urbino de primero, sino cuál es la estructura también del pensamiento médico y de la escritura médica, si así se quiere, que podemos entender y podemos ver en la obra de García Márquez. Ahora que tanto estamos hablando y que tanto se dice de la serie, pues recordemos que hay más cosas a las que podemos visitar. Con esto terminamos nuestros 15 recomendados del día de hoy para un total de 75. No olviden que esto surge gracias a la alianza con Confama, porque queremos que regalen libros esta Navidad, que regalen hábitos de lectura, siempre bajo la premisa de que regalar un libro es invitar a una conversación. Así que nos quedan todavía otros tantos, así que no se pierdan nuestro próximo capítulo y no olviden seguirnos en su plataforma favorita. Nos vemos hasta la próxima entrega de los siguientes 15 libros.